Buenas tardes. Se abre la sesión del día de hoy para la reunión científica en la que se defenderán dos premios otorgados durante el concurso de 2023. Pero antes de ello, me gustaría comentarles un hecho, que es que nuestra academia ha renovado sus estatutos y estos estatutos han sido finalmente publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Se les entregarán a todos ustedes, a los académicos numerarios y a todos aquellos que lo soliciten en un momento posterior al día de hoy. Bien, comenzando con la sesión de hoy, defenderá en primer lugar el premio In Memoriam profesor Martín Farfán, patrocinado por la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, cuya decana nos acompaña y se le agradece, y dotado con 600 euros y convocado con el tema Trabajo de investigación original sobre salud pública. El trabajo titulado Riesgos maternos y fetales del parto vaginal en comparación con la cesárea electiva en el parto con presentación de nalgas en gestaciones a término, revisión sistemática y metaanálisis. Se presentó, como siempre, bajo plica y al ser abierta resultaron ser sus autores don Francisco Javier Fernández Carrasco, diplomado en enfermería y con grado de doctor, doña Delia Cristóbal Cañada, don Juan Gómez Salgado, doña Juana María Vázquez Lara, don Tesifón Parrón Carreño y don Luciano Rodríguez Díaz, de Algeciras. El premio fue entregado el día 25 de enero del 24. El primer autor, don Francisco Javier Fernández Carrasco, pasará a defender el trabajo premiado. Con su venia, señor presidente. Señor presidente, señores académicos, señores doctores y todos los asistentes, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de todo mi equipo de investigación y el mío propio a esta Real Academia de Medicina de Cirugía de Cádiz el habernos otorgado el premio In Memoriam profesor Martín Farfán 2023. Es para mí un honor venir a defender este trabajo que versa sobre los riesgos maternos y fetales del parto vaginal en comparación con la cesárea electiva en el parto con presentación de nalgas, y que fue publicado en la revista Alto Impacto Journal of Global Health. La presentación de nalgas es aquella en la que la pelvis de un feto en situación longitudinal está en contacto con el estrecho superior de la pelvis materna. También recibe el nombre de presentación pelviana o podálica. La incidencia de la presentación de nalgas a término está en torno a un 3 o un 4%, lo que quiere decir que lo vamos a ver en un nacimiento cada 30, ¿vale? Su importancia viene determinada porque este tipo de presentación se suele asociar con una mayor morbilidad perinatal, dándose una mayor frecuencia de partos prematuros, recién nacido con bajo peso al nacer, malformaciones fetales, placenta previa, prolapsos de cordón, partos distóxicos y una elevada incidencia de cesáreas. La presentación de nalgas se puede clasificar en tres tipos. La foto más a la izquierda es la más frecuente y es la presentación de nalgas puras, simples o francas. En esta presentación los miembros inferiores están extendidos en flexión ventral, de tal forma que los pies se encuentran a la altura de los hombros. La presentación está constituida únicamente por la pelvis fetal, que va a ser determinante en la dilatación del cuello en el momento del parto. El dibujillo del medio representa la presentación de nalga completa. Es la menos frecuente de todas y se caracteriza porque el feto está sentado con las articulaciones de las caderas y las rodillas flexionadas. Los miembros inferiores, al formar parte de la presentación, incrementan los diámetros de la misma, pudiendo complicar un poco más el parto. Su frecuencia es de aproximadamente el 5%. Y la última es la presentación de nalgas incompletas.
es la presentación de nalga con uno o ambos pies o la rodilla en la vagina. Durante el parto es cuando puede producirse el prolapso de los pies de la rodilla, quedando estos un plano inferior de la pelvis materna. Es más frecuente y manifiesto cuando la bolsa amniótica se encuentra rota. Su frecuencia es aproximadamente el 25 o el 30%. Las causas que pueden favorecer una presentación de nalga, pues se puede atribuir tanto a factores como fetales, como maternos, como ovulares. Como factores fetales podemos tener pues la prematuridad o un feto con bajo peso al nacer, que estemos ante una gestación múltiple o que haya anomalías estructurales, cromosomopatía, hipomotilidad fetal. Y como dato curioso, parece que es un factor de riesgo para presentarse de nalga el ser de sexo femenino. Como factores maternos que puedan favorecer la presentación podálica podemos tener primiparidad, malformaciones uterinas que alteren su morfología, tumores previos como miomas o estenosis pélvica. Como factores ovulares que favorezcan una presentación pelviana podemos tener anomalías de la inserción de la placenta, como puede ser por ejemplo una placenta previa, que el cordón umbilical sea corto, bien porque tenga poca longitud o bien que sea funcionalmente corto, que teniendo una longitud normal hace circulares en alguna parte del cuerpo del feto y entonces funcionalmente es corto. También podemos achacar las presentaciones de nalga a alteraciones del líquido amniótico, tanto por exceso, lo que conocemos como un polidramnio, como por defecto, en un oligoamnios. Aunque he nombrado los factores que pueden hacer posible la presentación de nalga, lo cierto y verdad es que entre el 50 y el 80% de los casos no se puede encontrar ningún factor etiológico. ¿Cuándo y cómo se diagnostica? Donde es realmente importante un diagnóstico correcto de la presentación de nalgas es en la fase final del embarazo. Llegado a este diagnóstico, se debe intentar hacer una versión cefálica externa o se debe pensar de qué forma vamos a abordar el nacimiento. Habitualmente, el feto realiza una versión espontánea acefálica entre las semanas 28 y 32. Aunque es menos probable, es posible que se pueda dar después de la semana 32, sobre todo si la paciente es multípara o presenta un polidramnios. Podemos saber si un feto está en presentación podálica haciendo una exploración abdominal. Mediante las maniobras de Leopold podemos llegar a determinar dónde está situado cada uno de los polos fetales e identificar cuál es el polo craneal y cuál es el polo caudal. Además, a la hora de auscultar el latido cardíaco fetal, podemos ver que en la presentación podálica el foco de máxima auscultación se encuentra bastante alto en comparación con lo que sería una presentación cefálica. Mediante el tacto vaginal también nos podemos percatar que estamos ante una presentación de nalga, ya que el polo cefálico es mucho más duro al tacto que si tocamos las nalgas. Y como último y definitivo método diagnóstico tenemos la ecografía, que además de ver con certeza la presentación, también nos permite ver la actitud de la cabeza fetal, detalle que puede ser crucial para abordar un tipo de parto u otro. Vamos a ver la evolución que ha tenido el abordaje del parto en la presentación de nalga. En el siglo XX, desde la década de los 40, se hacían maniobras de versión cefálica externa para disminuir las presentaciones de nalga en aras de tener más partos en presentación cefálica. Sin embargo, las mujeres que llegaban al parto con una presentación de nalga le permitían el parto vaginal. En el año 2000 se publicaron los resultados del Turnbridge Trial, que concluyó diciendo que una política de cesárea sistemática era claramente mejor que el intento de partos vaginales para la presentación podálica a término para reducir el riesgo de mortalidad y morbilidad materna severa. En el año 2006 se publica el estudio Premoda, que concluyó diciendo que no había diferencia significativa en la mortalidad neonatal entre el parto vaginal y la cesárea electiva en la presentación de nalga. La única diferencia fue que el intento de parto vaginal presentó unas tasas más elevadas de test de agarre a los 5 minutos inferior a 4. Seguimos avanzando. En el año 2008 se publicó un metaanálisis de Cochrane donde se dice que la cesárea electiva para el parto en presentación podálica disminuye
la mortalidad y la morbilidad neonatal a costa de aumentar la morbilidad materna. En nuestros días son muy pocos los hospitales que tienen un protocolo específico para abordar los partos vaginales en presentación podálica, decantándose todos por una cesárea, ya sea electiva o de urgencia. Aunque las recomendaciones del TBT fueron adoptadas por organismos de importancia relevante, en nuestro país, concretamente por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la SEGO, hubo otros organismos como la Dirección de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco, que decidió no seguir estas recomendaciones. Se basaron en que los contextos sanitarios, protocolos de indicaciones y habilidades profesionales eran diferentes a los de los centros y países que habían participado en el ensayo. De esta manera, el parto vaginal con presentaciones de nalga continúa siendo asistido con éxito en algunos centros donde los médicos tienen experiencia en su asistencia. Haciendo un poco de historia, volvemos al TBT. Año 2000. Se decía: la mujer debe ser informada que la cesárea programada en la presentación podálica a término reduce la mortalidad perinatal y la morbilidad neonatal a corto plazo, en comparación con el parto vaginal. Se le cuenta eso a una mujer y ¿qué va a elegir la pobre mujer? No tiene nada que elegir. Si es malo para... Si mi bebé va a correr riesgo, pues no hay nada que hablar, cesárea sintomática. Sin embargo, este estudio también decía: la mujer debe ser informada que no hay evidencia que en la presentación podálica la salud de los niños a largo plazo dependa de la vía del parto. Eso es un poco contradictorio, me chirría un poco. O sea, a largo plazo no hay ningún problema, entonces los de corto plazo, ¿qué pasa? Que se morían todos. ¿Vale? Decía que no había diferencia en las secuelas neurológicas a largo plazo entre cesárea y parto vaginal. En años posteriores a la publicación de este estudio del TBT, algunas publicaciones criticaron diferentes aspectos del diseño del estudio, de la metodología, de las conclusiones finales y sobre todo de la validez externa. En un número considerable de casos, hubo una falta de adherencia a los criterios de inclusión. Hubo una gran variación interinstitucional en el estándar de atención. Se utilizaron métodos inadecuados de evaluación fetal anteparto e intraparto. Y una gran proporción de mujeres fueron reclutadas durante el trabajo de parto activo. En muchos de los casos de parto vaginal planificado, no hubo asistencia de un médico con experiencia adecuada. En la mayoría de los casos donde hubo morbilidad o muerte neonatal en los partos con presentaciones de nalga, no se pudo atribuir el modo de parto, no se pudo atribuir al modo de parto. Además, el análisis de los resultados después de 2 años del nacimiento no ha mostrado diferencia entre los partos vaginales y los abdominales en los recién nacidos. Entonces, como comenté antes, más tarde salió el estudio Premoda y entonces en el año 2006 la Asociación Canadiense de Obstetricia y Ginecología modificó sus recomendaciones del año 2001 a raíz de este estudio, que dice: la mujer debe ser informada que el parto vaginal de un feto único a término en presentación podálica es una opción razonable en un hospital que disponga de un protocolo específico tanto para la selección de las candidatas como para el control y atención al parto. ¿Vale? Ya tenemos que es una opción razonable. Pero hay que elegir bien a las candidatas, ¿no? Y entonces ahora, ¿a qué candidata vamos a elegir? ¿A cuál le vamos a permitir tener un parto vaginal y a cuál no? Pues mira, hay evidencia científica de que ni la paridad ni la edad materna son criterios excluyentes. Y digamos, ¿no? Esta mujer como es mayor, esta mujer como es el primero, se supone que el parto es más complicado, pues no. Pues no hay evidencia científica. En cuanto al peso fetal, solamente se pueden excluir aquellos que tengan un peso estimado que sea superior a 4 kilos. Es decir, los que tengan... ¿Y cuáles pesan menos de 4 kilos? Pues casi todos. Los macrosomas evidentemente no, pero lo normal, la media es que un niño pese menos de 4 kilos. ¿Vale? Y no hay ninguna evidencia de la influencia del diámetro biparietal en el pronóstico del parto de nalga. Hay que dejar que el parto comience y si va progresando adecuadamente, pues es factible. Y si no progresa, pues entonces habrá que hacer la cesárea. Pero en principio no se le puede negar. Y en cuanto al tipo de presentación, antes expliqué que había 3 tipos, ¿no? Pues solo las presentaciones de nalgas puras o nalgas completas son subsidiarias de intentos de parto vaginal. Acabada esta introducción,
entro de lleno en lo que es el estudio, la investigación que hemos hecho, ¿no? Nuestro objetivo fue evaluar los riesgos del parto vaginal, así como de la cesárea electiva en la presentación de nalgas, para poder asesorar a las mujeres de forma correcta, haciendo uso de la evidencia científica disponible hasta el momento, para que éstas puedan elegir la opción que más les convenga según sus condiciones. Metodología, pues se hizo una revisión sistemática de la literatura, se utilizaron las bases de datos Cochrane, Medline, Scopus, Embase, Web of Science y Quiden, y los términos de búsqueda incluyeron las palabras nalgas, presentación de nalgas, nacimiento de nalga y parto de nalga, todo ello en inglés evidentemente. Todo esto parte de una pregunta de investigación que se puede responder en formato pico, donde dice que queremos comparar los riesgos del parto vaginal con los riesgos del parto por cesárea y queremos llegar a los resultados, o sea, queremos verlo en términos de riesgos de mortalidad neonatal, trauma perinatal, test de Agar, computaciones bajas, ingresos en UCI neonatales y morbilidad materna. Como criterios de inclusión, pues cogimos estudios que evaluaron la mortalidad y morbilidad perinatal en relación con el modo de parto, que se publicaron entre el año 2010 y 2020, que se caracterizaban por ser gestaciones a término, con un solo feto y con presentación de nalga, y se cogieron estudios observacionales y de corte. Entre los resultados se identificaron 19.065 documentos, de los que finalmente, siguiendo el modelo de cribado de Prisma, se seleccionaron 16 para incluir los distintos metaanálisis. De estos 16, 10 se realizaron en Europa, 1 en Asia, 2 en Oceanía y 2 en África. 4 estaban a favor de la cesárea electiva, mientras que 12 vieron el parto vaginal como una opción razonable. Y aquí entramos en los resultados de distintos metaanálisis. Este es el metaanálisis de muertes perinatales. Son 16 estudios y un total de 94.285 nacimientos. Pues dice que el parto vaginal tiene un riesgo 5,48 veces mayor de que haya una muerte perinatal que en un parto por cesárea. Si miramos el trauma perinatal, ¿qué es el trauma perinatal? Llamamos trauma perinatal a la fractura de clavícula, fractura de fémur o de húmero, parálisis del plexo braquial o hemorragias intracraneales. Bueno, pues aquí en este metaanálisis entraron 13 estudios en juego, con un total de 70.143 nacimientos y también que están a favor de la cesárea. Dice que los niños que nacen por cesárea tienen 4,12 veces menos riesgo de sufrir trauma perinatal. En el siguiente metaanálisis hemos medido las puntuaciones del test de Agar al minuto 5, que sean menores de 7. Aquí hay otros 13 estudios con un total de 92.135 nacimientos. Y le vuelve a dar otra vez la razón a la cesárea. Los niños que nacen por cesárea tienen 3,33 veces menos riesgo de tener un Agar con una puntuación por debajo de 7. Los ingresos en UCI. Aquí entraron en juego 9 estudios con un total de 32.438 nacimientos y también se decanta a favor de la cesárea. Dice que los niños que nacen por cesárea tienen 1,9 veces, casi 2 veces menos riesgo de ser ingresados en una UCI neonatal que los niños que nacen por parto vaginal. Y ya por último, el metaanálisis de la morbilidad materna severa. ¿Qué es la morbilidad materna severa? Pues son problemas inesperados que ocurren a raíz del parto, como pueden ser la hemorragias puerperales graves, infecciones puerperales graves y problemas de tromboembolismo. Bueno, pues en este metaanálisis fue el único en el que el parto vaginal fue un factor protector, ¿vale? Si esto lo traducimos lo invertimos a la cesárea, quiere decir que la cesárea tiene 3,33 veces más riesgo
de tener morbilidad materna, de que se presente un problema en la madre, que si tiene un parto vaginal. Siempre en la presentación de nalga estamos hablando. Bueno, pues a raíz de todo esto, todos los resultados que hemos obtenido de esta investigación, vamos a ver qué discusión cómo podemos discutir estos resultados. Decir que independientemente de que el parto sea por vía vaginal o cesárea, las tasas de morbilidad y mortalidad son más altas en los nacimientos en presentación podálica que en los nacimientos encefálicos. De momento que tenemos una presentación podálica, estamos ante un parto de riesgo. Y hay un riesgo que habrá que asumir. Ya veremos si para el feto o para la madre, pero el hecho de que estemos ante un parto de nalga es un parto de riesgo. El parto vaginal de nalga frente a la cesárea electiva presentó un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad perinatal, pero los resultados de este metaanálisis muestran que este riesgo es más bajo que en otros estudios publicados con anterioridad. La cesárea electiva presentó más riesgo de morbilidad materna. Tampoco hay evidencia de que las tasas elevadas de cesárea se traduzcan en una reducción de la morbilidad o mortalidad perinatal materna infantil. Una cesárea en el primer embarazo se asocia con resultados adversos neonatales y maternos en el parto posterior y como consecuencia la seguridad relativa de la cesárea programada debería sopesarse. Abandonar el parto vaginal con presentación de nalgas y optar de forma indiscriminada por una cesárea implicaría negarle a las mujeres el acceso a opciones de atención médica que de otro modo estarían disponibles para cualquier mujer en otros centros, ¿no? Es necesario e imprescindible que el personal que asiste a los partos se encuentre entrenado y reciclado en la asistencia de partos vaginales de nalgas. De no ser así, se le estará negando a la mujer una opción de tratamiento médico a la que tendría derecho. Desde luego, si el personal que va a asistir a este tipo de parto no está entrenado, nos vamos a decantar 100% por la cesárea electiva, porque lo más importante es la seguridad. Independientemente de la vía en la que se desee planificar el modo de parto, el parto vaginal con presentaciones de nalga siempre seguirá existiendo, ya que se podrá presentar un parto de forma urgente. Te cuenta por la puerta de urgencia una mujer expulsivo y ya no hay vuelta atrás. Cuando ya te encuentras, ya le estás viendo las nalgas, como se le está viendo la cabeza, le está viendo las nalgas, ¿vale? Pues hay que tener la habilidad para poderlo partear, para poder asistir a esa reunión. Y ahora, si me permiten, les voy a poner un vídeo muy cortito, dura 1 minuto, que tuve la suerte de asistir yo personalmente en el Hospital Universitario de Ceuta.
Gracias por la presentación, don Javier. A continuación se defenderá el premio In Memoriam Profesor Orozco Aquaviva de 2023, también convocado con el tema Trabajo de investigación original sobre historia de la medicina española e hispanoamericana. Se concedió al trabajo titulado el doctor José Ramón de Castro Rodríguez, 1900-1944, fisiólogo artífice del Patronato Nacional Antituberculosis. Se había presentado con el lema Sinfonía ácido resistente y abierta la plica resultó ser su autor, don Fernando Domínguez Freire, licenciado en Medicina y Cirugía con grado de doctor y especialista en urología de Nigrán, Pontevedra. El premio le fue entregado el día 25 de enero del 2024. Tiene a continuación la palabra don Fernando Domínguez para defender su trabajo. Señor presidente, señoras y señores académicos, profesores, doctores, señoras y señores. En primer lugar, debo agradecer a la Academia la concesión del premio. Muchas gracias. Los años de la posguerra constituyeron una etapa asociada al hambre y la necesidad en lo social y a la tuberculosis en lo sanitario. La lucha antituberculosa, iniciada en el primer cuarto de siglo, fue modificada en 1931 por la Segunda República, disolviendo el Real Patronato de la lucha antituberculosa, creando dispensarios y contratando personal adscrito por oposición. La guerra civil propició un incremento en la incidencia y morbimortalidad de la enfermedad, generando una auténtica psicosis social a la que no fueron ajenos los vencedores del conflicto. Con la creación del Patronato Nacional Antituberculoso, mediante el Decreto Ley de 20 de diciembre de 1936, se intentó dar respuesta a la organización de la lucha contra la enfermedad. En los años siguientes, tras el final de la confrontación, se estableció un conflicto entre los miembros del patronato, entre los que no había fisiólogos, y los asesores técnicos del organismo próximos a Falange. En el medio de estas diferencias de criterios se vio envuelto el asesor médico del patronato y destacado fisiólogo José Ramón de Castro Rodríguez. El facultativo vigués, discípulo de Roberto Novoa Santos y Miguel Gil Casares, excelentemente formado en diversos hospitales europeos, fue un personaje capital en la creación del patronato. Hombre cultivado y autor prolífico, puede ser considerado un verdadero humanista, ya que en su obra intenta exaltar en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana y dar un sentido racional a la vida, tomando como maestros a los clásicos griegos y latinos. Bien, señoras y señores, no se me ocurre otra mejor tarjeta de presentación que leerles unas letras que escribió José Ramón de Castro sobre el tema. Para ti, tuberculoso pobre, para ti, obrero humilde, para ti, empleado modesto, son todas las páginas de este libro. Que la calma sea tu compañera y que esa brisa de paciencia y comprensión te acaricie siempre para surcar los mares de la victoria. Deja que ese aire de bonanza que lleva el consejo sople como aquellos alisios empujaron las naos romanas y les dieron alma y coraje para hundir en las quimeras de su proa a las trirremes de Cartago, orgullosas de la púrpura y del poderío de los sufetas. Solo así pondrás de tu parte la eficiencia necesaria para desterrar para siempre al vacilo del coq de tu contorno. Son palabras sacadas de las ideas generales del libro Sinfonía ácido resistente, la lucha antituberculosa. Bien, en la primavera de 1900 nace en Vigo José Ramón de Castro, era hijo de un matrimonio ya mayor para la época, que regentaban una tienda de telares que se denominaba Las Américas en el casco antiguo de la ciudad. De manera que la infancia de José Ramón pues, transcurrió entre carreras por las empedradas calles de la ciudad. Estudió en un colegio de reconocido prestigio, estudió en el Instituto de Pontevedra y
Se licencia en 1923 en Medicina, con un expediente plagado de sobresalientes y matrículas, solamente con la excepción de la misma asignatura en 2 convocatorias, una de ellas aprobada en septiembre. Tal vez pueda haber algún tipo de desavenencia en esto, pero no deja de ser una suposición sin ningún tipo de documentación por nuestra parte que lo avale. Bien, nada más licenciarse en 1923 y durante un periodo de 2 años permanece vinculado a la Facultad de Medicina en Santiago y concretamente a la figura de Miguel Gil Casares, el cátedro de Patología Médica, una figura muy relevante en la tisiología nacional, lo cual le permitió codearse pues, con los primeros espadas de la tisiología nacional y con algunos profesores extranjeros en el primer congreso antituberculoso que se celebró en la isla de La Toja a nivel nacional en octubre de 1925. En ese mismo periodo se casa con Josefina Fariña, tiene 4 hijos, el mayor, Ramón, y el pequeño, Ignacio, le acompañaron en la profesión médica. El mayor, Ramón, era especialista en corazón y pulmón, llegó a ser presidente del Real Club Celta en la temporada 69-70, consiguiendo el ascenso a Primera División, y el pequeño Ignacio fue especialista en cirugía plástica. Los 2 hermanos del medio, Luis y José Ramón, tenían una enfermedad mental, de forma que si hoy en día todavía permanece este tipo de patología estigmatizada, pues pueden pensar lo que ocurrió en esa época. Acabaron institucionalizados en hospitales psiquiátricos en Orense y en Palencia, en el Hospital de San Juan de Dios en Palencia. Bien, en 1925, apoyado por una más que saneada situación económica personal, decide llevar a cabo un periplo que le llevaría durante 3 años, entre 1925 y 1928, por toda Europa. Visita a los más reputados especialistas, los hospitales más importantes de la época, haciendo especial hincapié en la patología que le interesaba, que era la tuberculosis, la tisiología. Empieza en París durante 13 meses, visita La Cochelle, Salpêtrière, el Hospital de Laennec, la Tenon, en donde se codea, como digo, con profesores, entre ellos destacan, volveremos más adelante a ellos, Émile Sergent, uno de los padres de la fisiología francesa, o, bueno, entre otros. Bien, el periplo se completa durante otros 12 o 13 meses en sanatorios de montaña, prototipo de lo que era el sanatorio, la curación de la tuberculosis en esa época, fundamentalmente en Alemania y en Suiza, y desde ahí hace un periplo por el que trasiega pues, por Inglaterra, Holanda, Viena, capitales escandinavas, y en 1928, perfectamente formado, con gran inquietud científica, vuelve a su ciudad natal, que se encuentra en Vigo. Bien, tenía una sanidad que estaba vertebrada por el Hospital Municipal, que es este recinto que ven arriba a la derecha, que estaba construido con el modelo arquitectónico de pabellones sanitarios. Por supuesto había uno para patología infecciosa. También disponían de una consulta monográfica de fisiología que rápidamente fue ocupada por José Ramón. Había un dispensario antituberculoso que funcionaba de la mano del Real Patronato, como hemos dicho anteriormente, desde 1917. Sin embargo, José Ramón entiende que hay que llevar la asistencia de otra forma, entre comillas, distinta, un poco más asistencial, y él mismo pone en marcha un dispensario antituberculoso que además financia de su propio peculio, lo cual tal vez no le generó filias, sino alguna envidia o fobia, en el sentido de que se pudieran ver algunos de los profesionales que ejercían en Vigo perjudicados en su ejercicio profesional. En 1929 se pone en marcha, de la mano del Colegio de Médicos, la Academia Médico-Quirúrgica, que editan el boletín, una excelente
publicación en donde José Ramón rápidamente publica. Hay que decir que tenía una vertiente pública divulgadora muy importante, y no solamente fue un excelente clínico, que lo fue, un excelente fisiólogo, sino que tenía pues, una vertiente muy pública, era un conferenciante habitual, escribió numerosos artículos en revistas de reconocido prestigio, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, y organizó jornadas, cursos, como veremos más adelante. Bien, al mismo tiempo, la atención en la tuberculosis en Vigo pues, transcurría como en el resto de localidades de España, con sus mesas, con la Cruz de Lorena presidiendo, las fiestas de la flor, y en los dispensarios pues, los profesionales realizando sus tareas, sus neumotoras, etc. Bien, rápidamente tiene un éxito profesional y en 1930 inaugura en su domicilio, que era en su domicilio particular, esta casa, lo que en la familia llamaban las clínicas, una moderna clínica dotada, por supuesto, con un aparato de radiología, en donde realizaba no solamente exploraciones radiológicas, sino que realizaba broncografías y hacía una atención moderna y global de la tisiología. Al mismo tiempo, dentro de esa faceta pública, acostumbraba a realizar suntuosas fiestas en los jardines, en donde no faltaban cuartetos de cuerda, era un melómano muy relevante, y era dentro de la faceta intelectual, pues no solamente se ceñía a la medicina, sino que bueno, pues abordaba distintos campos del conocimiento, como la fotografía, entre otros. Bien, hemos dicho que ya desde 1925 había, de la mano de su maestro Gil Casares, entrado en contacto con los primeros espadas de la fisiología nacional, y para muestra un botón. Aquí tienen al doctor Valdés Lambea, destacado tisiólogo, encargado del servicio de fimatología del Hospital Militar de Carabanchel, un verdadero intelectual también, muy afín a José Ramón en la forma de pensar, de manera que fue un conferenciante habitual en Galicia de la mano de José Ramón, de la misma forma que lo fue José Ramón en Madrid de la mano de Valdés Lambea. Dirigió también el Hospital de Hoyo de Manzanares en Madrid, en donde ingresó Camilo José Cela, que lo cita en su obra Pabellón de Reposo. Y siguiendo esa misma línea literaria, el propio Valdés Lambea publica Vidas de Sanatorio, en donde bueno, pues abunda en lo mismo. Era un habitual de las tertulias de Madrid, en donde pues, hacía tertulia pues, con Pío Baroja, con Camilo José Cela, Jiménez Díaz, entre otros. Bien, pero no solamente eran profesores nacionales, sino profesores internacionales. Esto que ven aquí corresponde a la nota de prensa con motivo de la llegada a bordo del vapor francés Lutetia en 1931 al puerto de Vigo de dos profesores muy relevantes, que son los que están tocados con la boina. El más alto y delgado es Émile Sergent, uno de los padres de la fisiología francesa, fisiólogo muy relevante, profesor de la Academia de París, trabajaba en la Salpêtrière, que había conocido en el mencionado congreso de 1925 y que acudió invitado junto al otro personaje que ven más bajito con bigote, que es el profesor Jos Marinescu. El profesor Jos Marinescu es un grande de la medicina europea, es un neurólogo, es el fundador de la Escuela de Neurología rumana, pero es que además se formó en los últimos años en la Salpêtrière de la mano de Charcot, de Babinski, de Pierre Marie, entre otros. Era un hombre intelectualmente muy plural, estaba muy interesado por la música, por la cronofotografía, por la cinematografía. Le compró en esos últimos años del siglo XIX una cámara a los hermanos Lumière y con ella filmó la que está considerada la primera película científica médica de la historia, en la que se ven pues, una serie de enfermos con una marcha atáxica que él trataba y que a partir de ahí siguió realizando ese tipo de filmaciones. Bien, pues los dos profesores acudieron a Vigo a visitar a José Ramón, lo cual nos da una idea de la consideración que le tenían, la fraternal amistad que tuvieron en Francia y que después se prolongó en el tiempo.
Bien, decíamos que dentro de esa esfera pública no solamente fue un conferenciante, un fisiólogo con una relevante asistencia clínica, sino que organizó toda una serie de jornadas, seminarios del cáncer, curso de fisiología. Aquí hablan de cursillo, esto es una nota de la prensa nacional, concretamente de España Médica, en donde, bueno, pues había todo un elenco de destacados fisiólogos a nivel nacional que les voy a ahorrar. En los años 30 y antes de la Guerra Civil, publicó hasta 3 libros, empezando por 4 pies de tribuna. Es un libro un tanto costumbrista, social, más vinculado a los personajes a los que va dedicando cada uno de sus capítulos. Después, en el 35, publica Sinfonía ácido resistente, la lucha antituberculosa, un libro que no deja indiferente solo por el título, sino por la agresiva publicidad acertada. Cada uno de los capítulos tiene unos muy acertados dibujos en donde plantea una solución a la tuberculosis desde lo social a lo médico. Y en 1936, publica el diagnóstico de actividad en la tuberculosis pulmonar, prologado por Gregorio Marañón. Arriba a la izquierda pueden ver el ex libris de José Ramón. Creo que no deja indiferente a nadie y redunda en esa condición de intelectual, con siempre una actividad llena de referencias a los clásicos, en donde ven la esencia vital, la alusión al mito del vellocino de oro. Bien, como decíamos, era un conferenciante habitual, solamente les pongo los títulos de algunas de ellas, en donde pueden ver Dostoyevsky, su vida enferma, Scherzo deportivo, Los caminos del conocimiento, la traumaturgia e intromisión en la medicina o el estado actual del tratamiento de la tuberculosis, así como algunos de los artículos. Solamente es una relación escogida, en donde pueden ver los títulos de las revistas en las que publica: la Medicina Ibérica, la publicación de la Junta de Ampliación de Estudios, la Revista Española de Tuberculosis, la Revista de Sanidad y Higiene Pública, entre otras. Bien, y con esto llegamos a 1936. José Ramón muy probablemente era de una ideología en la que vio con buen agrado el levantamiento militar del 36, y además apoyó la causa económicamente, de manera que cuando en agosto de 1936 llamó a la Guardia Civil a su puerta, pues se vio totalmente sorprendido porque venían a detener. Había sido denunciado, la denuncia oficial era pertenecer a la masonería, lo cual no era falso, porque de la mano de Según de Echegaray, un exitoso emigrante que había llegado, entre otras cosas puso en marcha la compañía de tranvías de Vigo, perteneció a una logia masónica, Vicus 8, pero lo hizo, su papel no pasó de acudir a una primera reunión en donde, ante un ataque furibundo a la religión católica por parte del orador, se levantó, discutió y dio un portazo y salió. Esa fue toda su participación en la masonería. Pero sabemos los tiempos y cómo se las gastaban en esa época. Al mismo tiempo, también, unos meses antes, habían acusado a un destacado dirigente socialista, obrero, de aportar armas contra la causa, y le defendió José Ramón porque estaba enfermo en esa época en la que se le acusaba y él era el médico que le estaba atendiendo. De manera que todo eso le pasó factura, le denuncian, le meten en la cárcel en Vigo, y en la cárcel, en la celda de al lado, encuentra a 2 compañeros ginecólogos destacados socialistas, Eugenio Arbones Castellanzuelo y Manuel Morcado, que son sacados, paseados y fusilados. Todo esto, lógicamente, causó gran impresión en José Ramón, situación que fue aprovechada por el médico de la cárcel, Francisco Bustelo, que era amigo personal, lo conocía, era un internista, y lo conocía por ser colega de profesión, y que junto a un funcionario tenía una infame trama en la que extorsionaban a los presidiarios. De manera que, tras exigir una fuerte suma de dinero, le promete ponerlo en libertad, cuando realmente el magistrado encargado del tribunal no tenía argumentos para ello.
Bien, de manera que José Ramón es liberado, pero queda profundamente afectado hasta el punto de que se recluye en un convento cercano a su domicilio familiar con redencionistas y finalmente pues no se recupera y decide poner tierra por medio, pasando a través de Portugal, se desplaza hasta Valladolid, en donde es verdad que había un primo carnal que era inspector del timbre y trabajaba allí, lo cual sin duda tuvo que ver con la llegada a Valladolid. Bien, ahí destaca en el servicio médico de Falange y enseguida entra en contacto con las autoridades sanitarias del momento, hasta el punto, les voy a ahorrar los detalles, de que es nombrado por el general Severiano Martínez Anido secretario asesor técnico a la Secretaría del Patronato Nacional Antituberculoso. Y será en ese momento cuando, de la mano de una pequeña oficina y con la ayuda solamente de dos administrativos, empieza a organizar lo que hoy entendemos, lo que todos sabemos que se organizó en el Patronato Nacional Antituberculosos, desde la cadena de dispensarios, las enfermeras visitadoras, la formación de médicos, de personal auxiliar, la disponibilidad de unas cartillas de salud, un seguro social para amparar a estos enfermos y, por supuesto, pues vertebrar toda la red de sanatorios antituberculosos que se acabaron de construir de la mano pues, de una infraestructura que estaba como estaba, con unos hospitales de sangre y un país destruido por el momento que le tocó. Y en todo esto lo plasma en la obra que ven aquí, resumen de la obra y espíritu del Patronato Nacional Antituberculoso desde la creación, en la ley que decíamos anteriormente, 20 de diciembre de 1936 hasta agosto de 1939. Ahí desglosa todo ello José Ramón de Castro, que además lo publica y después lo acaba publicando en 1941 en el primer Congreso Nacional de Medicina Práctica, en donde explica todo lo que les he dicho y que ahorro y sintetizo en esa frase de así nació en un día Valladolid en la lucha antituberculosa de España. Bien, en 1939 dimite, considera zanjado ya su labor y regresa a Vigo. Ahí se hace cargo del sanatorio antituberculoso que había, era el sanatorio antituberculoso del Rebullón, inicialmente de forma interina entre el 39 y el 41, posteriormente en el 41 aprueba por oposición, saca el número 1 en la plaza y obtiene la plaza, y ahí continúa con ese interés científico, vuelve a organizar cursillos, jornadas y dirige la atención de la fisiología, hasta que en 1941 da un giro, dimite de esa dirección del Hospital Antituberculoso y funda el Centro Quirúrgico Colapsoterápico de Vigo, que fue el primer centro privado de esta clase autorizado en España por la Dirección General de Sanidad. Hacía todo tipo de cirugía del pulmón, cavidad torácica, era una enfermedad era una clínica de enfermedades del tórax. Realizaba neumotórax espontáneo, realizaba colapsoterapia, realizaba apicolisis, realizaba broncografía, radiografía, plombajes, resecciones del frénico, toracoplastias, es decir, hacía una verdadera cirugía torácica, muy próxima, salvando las distancias y el momento de la medicina que le tocó vivir, y estando en una época preantibiótica, a lo que hoy entendemos por esa cirugía torácica. Bien, como era norma en su hacer, pues también lo publicitó en la prensa. Tenía, bueno, apenas 20 camas, pero un buen servicio de restauración, por supuesto equipado con material de desinfección. Ven el logotipo, en donde vuelve a las reminiscencias, a las referencias clásicas, la Cruz de Lorena, el centro colapsoterápico, el tórax, y una fotografía a la derecha, ya muy posterior, esto es de los años 90, en donde bueno, por la proximidad, por la similitud a la publicidad, es por lo que le he puesto. El centro funcionó entre el 41 y el 44 por el precoz fallecimiento de su director, que el 27 de septiembre de 1944, como ven aquí en este extracto del certificado de defunción, muere por una trombosis, una perforación duodenal. Va a ser intervenido por el doctor Amoedo, amigo personal,
excelente cirujano de formación francesa, pero no pudo hacer nada por él. El fallecimiento fue un auténtico acontecimiento social, hubo un montón de inmemoria, de estelas, como ven aquí, no faltaron, por supuesto, pues, todas las autoridades locales, provinciales, los miembros del Colegio de Médicos, de la Academia Médico-Quirúrgica. No faltarían tampoco agradecidos enfermos. Me van a permitir que concluya leyéndoles, a modo de conclusión, que estamos sin duda ante uno de los más destacados médicos gallegos. Su excelente formación, perseverante inquietud científica, actividad divulgadora y labor profesional le convierten en un personaje imprescindible en la fisiología nacional. Desde sus primeras etapas brilló en lo académico. Su formación europea le permitió transmitir una fisiología moderna a su regreso. Siempre intentó divulgar desde la erudición y buen hacer en la oratoria y en la literatura. Autor sólido, sus libros, artículos y conferencias muestran el camino del conocimiento en la ciencia y en las artes, demostrando ser un personaje completo. Figura capital de la génesis del Patronato Nacional Antituberculoso durante la Guerra Civil, como asesor técnico fue responsable del desarrollo de los sanatorios de enfermería que se organizaron en toda España. Convencido de la necesidad de tratar la tuberculosis desde lo médico a lo social, organizó dispensarios como centros de instrucción. Diseñó proyectos de escuelas de fisiología para formar generaciones de médicos, enfermeras y personal auxiliar especializado. Y por último abogó por un seguro social integral que permitiese amparar al enfermo y dotar económicamente a la lucha antituberculosa. En su ciudad trabajó en todos los ámbitos, desde el municipal, en el hospital, en su dispensario, en el sanatorio y enfermería del Rebullón, a lo privado, en su clínica, y de todos ellos el más desconocido tal vez fue este último, el sanatorio. Fue un centro de vanguardia en tiempos de necesidad. Su objetivo fue el cultivo de las facultades culturales del pueblo, convencido de que la transformación sería fruto de la labor educativa, y esa fue la motivación de sus iniciativas renovadoras de la sociedad, el reconocimiento, las fichas de la salud, las cartillas de enfermedad y los proyectos de organización de la lucha antifílica. Muchas gracias. Bien, si les parece, iniciamos un coloquio con los dos premiados en el día de hoy sobre temas que evidentemente son totalmente diferentes, el parto de nalga y la vida de un fisiólogo vigués, don José Ramón de Castro. Doctora Almenara. En primer lugar, felicitar a los dos premiados. Los dos trabajos me parecen brillantes e interesantes. Quizá una consideración para cada uno de ellos. Empezamos por el segundo premiado. No sé si, mientras escuchaba su disertación, me acordaba de un ilustre epidemiólogo español, Marcelino Pascua, que, bueno, republicano, que ya empezó con la labor que un poco luego continuaría el doctor de Castro. No sé si a la hora de analizar al personaje ha encontrado bibliografía que él hace alguna referencia, él utilizaba la revista española de salud pública, ese era el órgano también de publicación de Marcelino Pascua, que evidentemente no pudo terminar su obra porque se decidió a Baltimore, pero sí han podido encontrar algún tipo de conexión entre los dos. No hay conexión. Sí que es verdad que, bueno, a través era un foro de una revista de reconocido prestigio y tal vez tuvieron a lo mejor alguna referencia, pero yo no he visto ninguna referencia directa de él ni alusión a algún trabajo que realizó. Primero de los premiados, también felicitarle por el trabajo, que a mí me gustó mucho desde el punto de vista metodológico.
hicieron, pero tengo una duda, que es, no sé desde el punto de vista de la práctica clínica, cuál de las dos actitudes terapéuticas vence, en el sentido de que no sé si hay entrenamiento, porque esa es la clave, ¿no? El entrenamiento del personal sanitario en la actualidad, y si se decantan por sistema por la cesárea. Ese es el problema, que hay poco entrenamiento. Se decantan casi siempre por la cesárea, sin poderle dar más opción a las mujeres, porque es que, por ejemplo, los residentes que entran en ginecología no han visto nunca un parto de nalgas, pues como todos lo hacen cesárea, pues entonces no están entrenados. Llegan, ven unas nalgas y se asustan corriendo, cesárea urgente, y si no da tiempo, bueno, pues sacarlo, tampoco pasa nada. Y entonces lo que tenemos es cambiar un poco la mentalidad de que es una opción más de tratamiento, que la evidencia científica nos avala y que hay que entrenar, hay que a los nuevos médicos para que puedan hacer estas prácticas. ¿Y hay espíritu para hacerlo? Eso en los servicios se nota que esa posibilidad puede cuajar, o ya en la sistemática, la práctica clínica diaria es la que, digamos, La sistemática hay que romperla. Gracias a Dios cada vez entra mucha más gente joven con ganas de trabajar, rigiéndose por la evidencia científica, y yo creo que sí se puede. Pero eso, y más ahora que estamos desde el punto de vista del parto humanizado, la asistencia humanizada, que la mujer pueda decidir sobre su proceso, ¿no? Y entonces te sientes como un buen profesional a decir, señora, pues mira, tenemos esta opción, tenemos esta, los riesgos son estos, los riesgos son los otros, ¿usted qué prefiere? No que de lo contrario se decisión como no, cesárea, ya está. Es complicado, pero si no se empieza, no se... Muchas gracias. Permite un segundo. A ver, aparte de felicitar públicamente, lo he hecho sotto voce con anterioridad a ambos, pero, a ver, realmente hace un metaanálisis en el que demuestra que la cesárea tiene beneficios fundamentalmente para el niño, y desde luego a un nivel inicial, no a un nivel precoz después del parto. No tenemos datos, no ha hecho el trabajo a más largo plazo, y efectos tal vez perjudiciales, lógicamente, como cualquier cirugía para la madre. Pero ante eso, si yo me encuentro eso en un artículo, yo lo que le propongo a la madre es, mire, su hijo va a tener menos problemas si le hacemos una cesárea y usted más. ¿Qué elige? Esto no tiene nada que ver con la... vamos, o sí tiene mucho que ver con la humanización. O sea, ¿qué le ofrecemos de ventaja al niño? Nosotros creo que tenemos ahora mismo el prejuicio de que hay que disminuir el número de cesáreas. Y eso es verdad. Pero después de ver su metaanálisis y basado exclusivamente en su metaanálisis, yo a la madre le diría, mire, su hijo va a tener menos problemas si yo le hago una cesárea. Y usted menos problemas si vamos a un parto de nalga. ¿Usted qué dice? O sea, es que con lo que usted ha presentado, yo, después de oír la defensa que se hizo de su trabajo cuando fue premiado y tal, estaba pensando en que teníamos que revitalizar el parto vaginal en una presentación en algas, pero después de verlo, lo que estoy es a favor de que haya una cesárea. Discúlpenme, porque en estos casos habitualmente siempre vale más el alabar a la persona y el no entrar en discusión y tal, pero eso le quita sabor a este tipo de actos, ¿no? Entonces, prefiero la discusión con usted a hacer un coloquio excesivamente dulce, ¿no? Vale, lo que nos está pasando con la cesárea es que como que la banalizamos, ¿no? La cesárea, como la hacemos todos los días, pues nunca ocurre nada. Entonces, por ejemplo, hace un mes o dos en el hospital de Algeciras se nos murió una mujer con una cesárea. ¿Vale? Entonces estamos hablando del riesgo. Los riesgos son mínimos, tanto de problemas para el niño como problemas para la madre. Lo que no le puedes garantizar a una mujer,
su hijo va a tener menos problemas si le hago una cesárea, pero a usted no le va a pasar nada a la cesárea. Cuidado, ¿no? Lo que yo te he dicho no era eso. Ya, Lo que yo le he dicho es, su hijo va a tener menos problemas con la tiene cesárea menos riesgo. y no tener usted va a problemas. tener menos problemas con el parto vaginal. No, yo no le he dicho que ella no vaya a tener problemas. Claro. Esto es que es muy delicado porque a la hora del consentimiento informado es como al terreno que tú quieras llevar a la madre. Si le va a decir que su hijo puede tener problemas, la mujer va a optar por la mejor para su hijo, evidentemente. Y es lo que está pasando, que siempre lo llevan al terreno de la cesárea. Pero yo pienso que sí que se puede revitalizar. Mira el parto tan bonito que le hemos mostrado, que lo asistió y no hubo mayor problema. Entonces, en esto del riesgo, yo pienso que es una barbaridad lo que voy a decir, como cuando te montas en un avión, le vas a preguntar al piloto, oiga, el avión se puede estrellar. Se puede estrellar, pero normalmente no se estrella. Pues lo mismo, le va a pasar algo al niño, normalmente no pasa, pero ahí está, estamos hablando de un riesgo que existe, está ahí. Y tanto riesgo tiene una cosa, y tiene una vía del parto como tiene la otra. Sí. Profesor Ortiz, digo, doctor Ortiz, también. Les felicito por las dos presentaciones, ¿no? La primera, pues, el metaanálisis espléndido, ¿no? En la primera presentación. Pero yo ahí quería hacer unas reflexiones personales, ¿no? Que me las permiten, pues, ya la experiencia de los años. Es decir, los que hemos tenido la experiencia en las fases iniciales de los primeros estudios del metaanálisis, pues, donde había opciones de cesárea y opciones de partos vaginales, ¿no? Pues realmente los que vivimos la pediatría, la recepción de niños procedentes de enfermedades que coloquialmente se les llamaba en los términos de médicos, se hablaban de maternidad disociante y maternidad no disociante. En realidad eran actitudes ante el parto, ante estas situaciones de parto de nalgas, si cesárea o evolución natural. Entonces, fue terrible. La experiencia que puedo contarle es tremendamente. Nosotros teníamos una maternidad con 40.000 partos y se permitían perfectamente, dentro del servicio, pues se permitían exactamente las dos opciones. Es decir, que había obstetras que hacían. Y evidentemente los pediatras que recibíamos a los recién nacidos procedentes de las situaciones vaginales, pues no se pueden imaginar. Es decir, que hemorragias cerebrales, parálisis frénica, fracturas de clavícula, fracturas de húmero, fracturas, etc. Y encajaban ya dentro de las encefalopatías hipóxicas y químicas en una alta proporción todo ese colectivo, ¿no? De tal manera que bueno, pues yo creo que todo eso ha contribuido indudablemente realmente a que evidentemente pues todos los análisis del metaanálisis establecen que los riesgos son de 3 o 4 o 5 veces superiores en la esfera del riesgo neonatal sobre el parto vaginal. De tal manera que el otro factor también es la cuestión ahora de que se pueda plantear a la madre, que era la reflexión que yo me estaba haciendo también, como señala nuestro presidente, ¿no? Es decir, naturalmente, probablemente en situaciones agudas, evidentemente, pues no puedes decirle a la madre exactamente entrar en unos comentarios o decisiones compartidas con la madre. Tienes que intervenir. Pero en el caso que puedas compartir con ella estas situaciones, sería para mí un tema muy complicado desde el punto de vista ético, exactamente no justificar una cesárea en base a todo, incluso desde el punto de vista del rigor científico que tú muy bien los has expresado en los metaanálisis, ¿no? Es decir, que esa es mi opinión, es decir, que a la madre habría que contarle exactamente, detalladamente todo lo que tú has expresado aquí tan acertadamente, ¿no? para que se tomara la decisión
la decisión correspondiente, ¿no? Y bueno, la mortalidad por cesárea también, los 5, ha sido la última diapositiva que has expresado allí, que quizás esos datos no los he alcanzado con mayor precisión porque no se han expuesto cada uno de los ensayos adecuadamente. Quizás sea un punto también que me interesaría conocer. Y luego en la segunda presentación yo le quería preguntar si realmente en esta trayectoria brillante del fisiólogo, pues si realmente él tiene alguna publicación o ha reflejado en algún momento en sus publicaciones cómo era la normativa de estos sanatorios en aquel entonces. Es decir, porque parece ser que logró realmente unas cirugías, que hacía unas intervenciones pues muy adelantadas para aquel entonces, ¿no? Pero hay algunas descripciones exactamente de los sanatorios, qué normativas existían, qué mortalidad, qué morbilidad había en aquel entonces, en los años 20, en los primeros sanatorios. La cesárea siempre va a ganar en términos de morbilidad neonatal al parto, porque el hecho de pasar por el canal del parto, eso es un esfuerzo, eso tiene un precio, digamos, un peaje que tiene que pagar. Entonces, si el parto es fácil, como este que yo he presentado, es fácil, un parto de nalga. Lo mismo que un parto cefálico fácil, es fácil. Pero un parto cefálico que se complica, puede llegar con las mismas complicaciones a la UCI neonatal, porque no es la vía del parto, es la complicación que había en el niño. Da igual que sea podálica que sea cefálica. Y en este aspecto, como usted bien dice, la cesárea siempre va a ganar en términos de morbilidad. Si lo que queremos es evitar la morbilidad neonatal, evidentemente la cesárea es lo más indicado. En cuanto a la pregunta, José Ramón de Castro lo que hizo fue la publicación que les he puesto ahí en la diapositiva de la obra que él hizo administrativamente. Digamos que fue una labor administrativa de reglamento, ¿no? De vertebro. Otra cosa son los resultados de cada uno de los hospitales a nivel nacional. Él no tenía acá, quiero decir, no dirigía eso, simplemente se le encargó en una muy pequeña oficina, y eso es lo que yo creo que es interesante del personaje, es que vertebró todo lo que fue la organización, que después tuvo su propia vida, lógicamente. Sí, felicitaciones a los dos, pero me gustaría centrarme más en el aspecto ginecológico. No por ser ginecólogo, sino por ser patólogo. Suelen terminar los niños con anoxia cerebral y las famosas esquinas también. En el curso pasado hubo aquí un debate con el profesor Comino, que es nuestro catedrático que ha jubilado de ginecología. Y entonces el tema que se planteaba era que evidentemente había que favorecer la cesárea, pero había un déficit de formación importante, porque sucedían dos cosas. El parto por cesárea se termina rápidamente, se controla el reloj y no hay que prolongar la presencia y se puede atender a otras cosas en la guardia, mientras que el parto de larga, si yo no entiendo mal, implica horas. Entonces, implica ahora que a veces no satisface al ginecólogo, al obstetra que lo está atendiendo. Y trata de evitar esa serie de horas extras. Yo creo que estamos en un foro médico. Y en el foro médico hay que decir las cosas como son. Porque si nos callamos o no hablamos, francamente, todo queda en un aspecto muy suave. Entonces, creo que en los sitios donde se forman a los residentes son responsables
una buena formación me estoy refiriendo lógicamente al aspecto del parto de Nardo, no entro que nadie entienda que sale mal formado en su totalidad, no, me estoy refiriendo al caso del parto de Nardo. Creo que eso es una cuestión que se debe tratar dentro de la sociedad y a los niveles que produce. Porque yo estoy convencido que si alguien sabe hacer bien un parto de Nardo, tiene paciencia y tiene dedicación de horas, no es necesaria la cesárea. No es necesaria. Sobre todo, estamos cambiando ahora por una serie de por hechos claros. En primer lugar, hacemos demasiado cesárea en este país. En segundo lugar, hubo un tiempo en que los partos había que liquidarlos también. ¿Y cómo con no hacer una episiotomía rápida? Venga, que nos vamos. Citosina, como si había un refrán catalán que decía que si faltaba la citosina, aquello no, perdón, la oxitocina, que aquello no funcionaba, ¿no? No recuerdo exactamente, pero era una cosa incluso que provocaba el divertimento. Entonces, eso afortunadamente se está cambiando, porque las consecuencias, por ejemplo, de una episiotomía, pueden ser importantes, sobre todo cuando se hace mal. Una cicatrización por segunda intención, ¿vale? Un prolapso, que hay que producir una operación en que si no se hace muy bien es fuente de problemas, corto las trompas, no corto las trompas, aparece después una ofolitis bilateral con una infección en el saco de Douglas. Es decir, que yo creo que hay que hacer un examen de conciencia en este sentido, es decir, bien, vamos a intentar hacer no la medicina rápida y estadística. Yo sé que muchas veces los gerentes y las cifras hospitalarias van en contra de esta posición. A ver, ¿cuántas cesáreas? ¿Cuántos niños han nacido? Venga, que tenemos tanto. Entonces, eso es complicado, pero deben ser las sociedades médicas, deben ser las facultades también de medicina, donde se le dé una cultura del bien hacer y de formarse en condiciones. Creo que ese es el primer problema. Porque si no, los partos de Nardo van a ser un desastre, los niños con anoxia y afortunadamente el que se muere. Esto no es una barbaridad lo que estoy diciendo. Porque el niño que queda con anoxia y que ve unos equimosis de cardiaca, cuando fallece, va a ser el retrasado de la escuela, el niño que va a tener problemas. ¿Por qué? Porque se hizo mal el parto de Navidad o se tenía prisa. Y evidentemente, el vídeo que nos ha puesto es precioso, pero eso no lo sabe hacer todo el mundo. El trabajo no es exclusivo en el vídeo. El trabajo de adaptación y todas las horas que eso lleva para llegar ahí. Yo creo que de cuenta ha sido la guinda del pastel. Exacto. Pero el pastel entero es mucho más en la puntita del pastel. Exacto. Estoy completamente de acuerdo con usted. Un parto podálica se debe de tratar igual que una cefálica, con tu hora de dilatación y con tu paciencia y con tu tiempo. Y si lo que quieres porque es podálica, porque hay riesgo, lo vas a tratar ya, ¿cuál es la cesárea? Vamos a terminar antes que nosotros. Y aparte, que si empezamos o planificamos un parto, un intento de parto vaginal, lo vamos a llevar a cabo siempre y cuando esté todo bien. No nos estamos negando a hacer una cesárea. Hay que darle la paciencia, el tiempo, mientras esté todo bien, pues está todo bien. Que en algún momento la cosa se tuerce y ya no está bien, pues hacemos una cesárea. Claro que sí, no vamos a forzar lo que no hay que forzar. Es el bien hacer lo que te he dicho, estoy completamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias. Quiero felicitarle, no conocía. Sí hemos trabajado aquí en el Hospital de Mora, porque teníamos en Puerto Real un sanatorio antituberculoso que por una estupidez política fue transformado en clínica. Allá donde dio la 33 voces. Entonces recibíamos piezas en anatomía patológica procedentes de cirugía pública. Así que muchísimas gracias y me ha encantado. Bien, muchas gracias a todos, fundamentalmente a nuestros dos conferenciantes, a quienes le felicitan nuevamente y
y se les conmina volver por esta sala con el objeto de proporcionarnos nuevos conocimientos que seguro que tendrán en el futuro al respecto de estos mismos temas o de temas similares. Nada más, se levanta la sesión.